Muy bien, en esta ocasión vamos a conversar justamente con un gran amigo, el doctor Víctor Acosta, y con quien vamos a abordar un tema que es muy especial y muy particular, y tiene que ver con el tema de la cirugía en el cáncer de mama. Muchos pacientes cuando llegan con estadios muy avanzados comentan, bueno, ¿por qué a una amiga sí le hicieron una cirugía de un determinado estilo y por qué a otra no? ¿Por qué a mí me están haciendo otro protocolo? Y entonces necesariamente tenemos que conversar justamente sobre ese cómo, cuándo y dónde podemos hacer justamente el tema de la cirugía de cáncer de mama. Muchísimas gracias, Víctor, de verdad, encantados de poder compartir contigo. Omar, agradecido por la invitación y por supuesto por tu iniciativa de convocarnos a todos los que hemos estado y estamos participando en esta actividad que creo que tiene mucho valor. Gracias. No sé si me permites compartir pantalla Ujú. entonces y... Listo, todo tuyo. Ok. No, no sé si ven mi pantalla. Sí, perfecto. Ok, entonces, bueno, me pediste que habláramos algo puntual y dirigido sobre todo a pacientes sobre la cirugía en cáncer de mama. Te pido por favor que me interrumpas cuando creas pertinente hacer alguna observación o algún comentario que le pueda ayudar a quienes nos están viendo y escuchando, ¿no? Eh, si bien es verdad, la idea o lo que me pediste fue hablar un poco sobre la cirugía en el cáncer de mama, yo creo que antes de entrar en materia como tal hay que tener ciertos datos importantes bajo la perspectiva del cirujano en el contexto de la paciente con cáncer de mama, porque sin esto no podemos entrar en un tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, al menos desde mi apreciación. Lo primero es entender que la pesquisa, o al menos de esta manera nosotros lo promovemos, la pesquisa mamaria, es decir, las primeras imágenes en una paciente asintomática sin síntomas para la detección temprana del cáncer de mama, nosotros sugerimos, indicamos hacerla a partir de los 35 años de edad. Esto es un tema algo controversial porque hay sociedades, médicos o instituciones que la recomiendan a partir de los 40 años e inclusive puede variar de país en país de acuerdo a las indicaciones de cada una de estas latitudes. La razón por la cual nosotros la hacemos a partir o la pregonamos a partir de los 35 años es muy sencillo y es que si nosotros empezamos esa pesquisa a partir de los 40, no vamos a detectar las lesiones tempranas en ese pequeño pero importante grupo de pacientes antes de los 40 años, que es alrededor del 8 o 10%, y lo vamos a venir a detectar ya en un estadio más avanzado. Y de eso vamos a hablar un poquito en relación a lo que es la cirugía. Las imágenes en mastología deben ser de excelente calidad, es decir, en mi consulta no admitimos imágenes medianamente buenas o con X o Y detalle, o las imágenes son excelentes o lamentablemente no nos sirve. Porque no estamos buscando en las imágenes lo que tú, yo, la enfermera, la misma paciente puede tocar o puede evidenciar. Lo que estamos buscando en unas imágenes de excelente calidad es aquello que no es evidente, es aquello que es tan pequeño que puede de esa manera verse resuelto con una cirugía y con un tratamiento que sea correspondiente a lo que estamos consiguiendo. El diagnóstico y por lo tanto las imágenes y todo lo que deriva deben ser evaluadas por inmunólogos y patólogos dedicados a patología mamaria. Eso está más que estudiado, cualquier cantidad de estudios, tú lo sabes cómo manejamos todo esto en CECLINES. Y esto viene de la mano con el siguiente punto, y es que las pacientes deben ser tratadas, y aquí entra el cuándo y dónde, deben ser tratadas por especialistas en patología mamaria, mastología, senología, dependiendo del lugar donde se hable. Generalmente en Sudamérica hablamos un poco más sobre mastólogos, en Europa un poco más sobre senólogos y hacia el norte de las Américas un poco más de cirujanos de mama. Pero en todo ese contexto, especialistas en patología mamaria y mucho mejor si son en centros especializados. Cuando hablo de centros especializados me refiero a unidades, puede malentenderse que me refiero a centros privados. El hecho no es, ese no es el caso. ¿Por qué? Porque hay centros u hospitales que tienen servicios, tienen departamentos de patología mamaria, con especialistas en patología mamaria, y esto le va a brindar a la paciente un abordaje, y esto es crucial, multidisciplinario en esta enfermedad.
Porque si solamente hacemos ese abordaje desde la perspectiva del cirujano, desde la perspectiva del imagenólogo, desde la perspectiva del radioterapeuta, podemos caer en errores innecesarios. Fíjate que te quiero En ese interrumpir ahí sentido, porque, entonces, perdóname, sí, pero normalmente las pacientes a veces, normalmente cuando la paciente le dicen tiene cáncer, ¿sí? O fue porque digamos, lo vieron en radiología o porque, bueno, el médico internista sospecha dependiendo de una determinada en cualquier tipo de cáncer, ¿no? El médico que la ha visto la refiere evidentemente a realizar un estudio de extensión. Por supuesto, tenemos que comprobarlo y confirmarlo precisamente con anatomía patológica, que normalmente es una de las especialidades que siempre se dejan de lado en toda esta discusión, pero que es realmente la base, la piedra angular sobre la cual trabajamos. Pero uno de los puntos es justamente este tema de la discusión de casos. Es decir, aquí hay competencia entre el cirujano que nada más quiere operar y el radioterapeuta, o es que definitivamente tiene que haber un consenso entre ustedes. Cuéntanos eso, que creo que es fundamental para que las pacientes estén más tranquilas y entiendan que cuando el cirujano dice, tenemos que operar, no fue que a Víctor se le ocurrió, no. Es que el doctor Acosta dijo, bueno, ya va un momento, hemos analizado el caso y primero debemos comenzar por aquí, luego aquí, luego aquí. hay varios puntos que hablar, pero te los comento rápidamente, ¿no? Y de ahí viene la parte de ese abordaje multidisciplinario y el que sea en unidades especializadas de patología mamaria. Hay requerimientos, inclusive, para poder certificar y formar unidades de patología mamaria. EUSOMA, la Sociedad Europea de Cirujanos o Especialistas de Mama, hace muchos años y actualmente hace meses acaba de hacer una actualización sobre esos requerimientos. Y uno de esos requerimientos, lo que tú acabas de decir, es que hayan discusiones multidisciplinarias de al menos el 90% de los casos diagnosticados y tratados en el centro para entonces poder tomar una decisión. Por ejemplo, en CECLINES nosotros hacemos reuniones multidisciplinarias todos los lunes a las 2 de la tarde, donde discutimos los pacientes que hemos diagnosticado y que vamos a tratar o que tratamos la semana anterior para el consecuente tratamiento. Y en esa reunión participamos cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas, patólogos, imagenólogos, es decir, todo el espectro de los especialistas que estamos relacionados con esta paciente para entonces a partir de ahí tomar una decisión. Yo creo que si todos pensamos en el 100% desde cada una de nuestras especialidades y competencias y le ofrecemos de esa manera a la paciente y no, ¿sabes? Si no diluimos conocimientos, sino que cada uno enfocado en lo suyo, puede ofrecerle a la paciente lo mejor de cada quien y de esa manera, bueno, vamos a obtener el mejor de los resultados. Al menos así lo hemos practicado por los últimos 26 años y honestamente nos ha ido bastante bien. No sé si eso Totalmente, no, va no, consono con totalmente, lo y que que estás creo que diciendo. Entonces, un ejemplo a seguir, claro que sí. esto es algo que yo inclusive se los dibujo a las pacientes en la consulta, esta lámina que ven en relación al tratamiento, porque por supuesto tenemos el diagnóstico, la siguiente pregunta, tú lo que vas a decir ahorita es, ajá, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo me operan? Entonces, bueno, yo le digo, bueno, hay algo que es importante entender y es que el tratamiento del cáncer de mama se basa en una triada que está conformada por el tratamiento médico, la cirugía y la radioterapia, donde algunas pacientes van a recibir tratamiento médico. De tratamiento médico me refiero a quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, todo lo que tiene que ver con el tratamiento no quirúrgico. Algunas pacientes van a recibir radioterapia y dependerá del tipo de tratamiento quirúrgico y algunas características propias del tumor y la paciente. Pero lo que sí es cierto es que el 100% de las pacientes van a ir a cirugía. No hay ningún estudio hoy por hoy actualizado, hace muchos años sí, pero actualizado no, que nos hable de tratamiento de cirugía, tratamiento de cáncer de mama sin cirugía. Hay algunos protocolos que aún no están validados sobre lesiones, por ejemplo, como carcinoma ductal in situ, en los cuales pueden ir a observación, pero son casos muy puntuales y eso aún no está establecido en ninguna guía internacional. Dentro entonces de esa cirugía, hay las opciones clásicas, que son la cirugía preservadora, como su nombre lo dice, preservamos la mama. Está la opción de la mastectomía total o radical y que su diferencia va a venir en parte en si vaciamos o no vaciamos la axila, si hacemos una disección axilar o no. Y ya en los últimos años ha surgido una tercera opción que tiene una combinación un poco de ambas, de las dos anteriores, que es la cirugía oncoplástica, en la cual se establece un balance entre las técnicas de cirugía oncológica y las técnicas de cirugía plástica para ofrecerle a la paciente unos excelentes resultados bajo la exéresis de grandes resecciones de tejido.
Entonces, esas grandes resecciones de tejido no necesariamente va a poner en detrimento el resultado estético ni el resultado o los cuidados oncológicos de la paciente. En este punto también es mucho lo que se ha avanzado desde técnicas y puntuales, y debo decir muy buenas para su momento, que teníamos alrededor de los años 90, hasta toda una gama de opciones que tenemos hoy en día para poder ofrecerle a la paciente. Pero volviendo a lo que son las bases, ¿qué es lo que buscamos realmente en el diagnóstico y tratamiento de la paciente con cáncer de mama? Y es lo que está hacia la izquierda de la pantalla, y es conseguir lesiones suficientemente pequeñas que ni usted ni yo la podamos tocar. De manera tal que en la medida que vamos avanzando en tamaño de izquierda a derecha, nos vamos alejando, como ven en la parte superior, de una lesión no palpable y susceptible a una cirugía preservadora, a aquellas lesiones que son más palpables y que son más susceptibles a una mastectomía. De manera tal que, una vez más, lo que buscamos con la realización de imágenes de manera temprana es que podamos entonces, lamentablemente no puedo mover el cursor, pero que podamos conseguir las lesiones que están más hacia la izquierda de la lámina. Esto lo conseguimos, como lo acabo de decir ahorita entonces, con la utilización de mamografías preferiblemente digitales o tomosíntesis, que son las que nos dan la mejor opción y han demostrado una disminución en la mortalidad por el hallazgo de lesiones suficientemente pequeñas que no repercuten en la vida de esa señora a lo largo del tiempo. Por supuesto, esto es visto de una manera grande y, si se quiere, sencilla, es decir, lesiones pequeñas pueden ser susceptibles de una cirugía preservadora, lesiones grandes generalmente van a una mastectomía, pero en el medio de esas zonas hay una zona gris que tiene factores que tenemos que evaluar, factores como el avance en los medicamentos, el avance en la radioterapia y los tratamientos, inclusive el avance reciente en radioterapia y tratamiento, radioterapia que se daba de una manera antes de la pandemia y que ahora, después de la pandemia, debido a implementación de nuevos esquemas de hipofraccionamiento y otra cantidad de cosas, se da de una manera distinta y en tiempos mucho más reducidos con unos excelentes resultados. Mejores reconstrucciones mamarias, el advenimiento de perfiles genómicos y aquellas pacientes que se benefician o no de quimioterapia, e inclusive la evaluación de riesgo y mutaciones genéticas que pueden predisponer a una paciente para algún tipo de cáncer y que eventualmente estamos pensando hacer una cirugía preservadora, y al esa paciente tener una mutación establecida con un 80% de probabilidad de tener cáncer de mama a los 75 años, sencillamente, opta por una cirugía un poco mayor. El hecho de obtener lesiones pequeñas va mucho más allá, Omar, de nosotros decir si vamos a conservar o no la mama. Y esto se lo demuestro en este estudio. Este es un estudio que presentamos con pacientes venezolanas en una de las conferencias más importantes del mundo, que es San Antonio, en el 2013, donde evaluamos 758 pacientes con cáncer de mama temprano. Este estudio tiene la particularidad que es uno de los pocos estudios que se ha hecho en el país, multicéntrico, en los cuales pudimos demostrar que uno de los factores de pronóstico favorable en la identificación de estas pacientes, es decir, que estas pacientes les va a ir mejor en el tiempo, son aquellas donde las podíamos tratar y encontrar una lesión palpable, es decir, una lesión suficientemente pequeña como para que pudiese de esa manera entonces repercutir en un tratamiento cónsono con lo que estábamos consiguiendo. Entonces va mucho más allá que si le vamos a conservar o no la mama a la paciente, sino la repercusión en el pronóstico de esa paciente que tiene el poder conseguir lesiones tempranas. Hay diferencias entre los diagnósticos que conseguimos, y esta es una pregunta que nos hacen muy común en el consultorio. Ajá, doctor, pero esto se me veía el resto del cuerpo, o no, está encapsulado o no. Y nos podemos orientar o fijar en las dos últimas esferas, es decir, las más grandes que están en la lámina, que son carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal infiltrante. Esto, una vez más, de manera grande, de manera esquemática. Aquellas pacientes que tienen un diagnóstico de carcinoma ductal in situ es aquel carcinoma que está, como las pacientes nos lo dicen, encapsulado, está circunscrito a la mama. ¿Por qué? Porque esa esfera que ven ahí es un ducto mamario, no tiene la posibilidad de salir a ese ducto mamario. Y entonces la esfera que está a mano derecha es aquella de carcinoma ductal infiltrante, que como lo ven los dos pseudópodos que están hacia abajo, es aquel que tiene la posibilidad de infiltrar el tejido, infiltrarlo y salir a otras partes. Pero es importante entender que aún en estos casos
el hecho de tener un carcinoma ductal filtrante no quiere decir que la paciente va a tener lesión a distancia, pero sí quiere decir que tenemos que abordarla de una manera distinta. Por supuesto, hay una cantidad de factores más allá del tamaño de la lesión, y una vez más porque lo hicimos de manera esquemática, y que tenemos que tener en cuenta los cirujanos para poder tomar decisiones en lo que respecta a la cirugía de mama, como lo es la edad, los antecedentes personales y o familiares, el tipo histológico ya lo comenté un poquito, el tamaño de la lesión lo hemos discutido, la relación mama-tumor, porque no necesariamente estamos hablando de una lesión grande, en una mama grande necesita una mastectomía, porque si la mama es suficientemente grande, podemos hacer algunas técnicas, por ejemplo, como mencioné, de cirugía oncoplástica, en las cuales aún en ese caso podemos conservar la mama. El estado de la axila es algo también importante, y algo que dejé de último, pero no por ser menos importante, y que poco discutimos inclusive en los congresos, y que sí es un punto muy debatible en la consulta, y es los deseos de la paciente. Es decir, yo le digo a las pacientes, es importante saber qué es lo que usted quiere, porque es probable que de mi indicación y los deseos que usted tiene, pueda haber un punto de encuentro en los cuales podamos conseguir un correcto tratamiento, pero que además usted esté contenta y esté además a gusto con las decisiones que tomamos. Es decir, no es una relación unidireccional, sino es importante uno también como clínico escuchar qué quiere la paciente, qué sabe la paciente, cuáles son los deseos de esa paciente para entonces poder avanzar en el tratamiento. Y ya esta es la parte final de lo que les quería demostrar. Lo último que estamos haciendo en Ceclines desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico en esa fase final es una vez que inclusive hacemos mastectomías, hacemos reconstrucciones de la mama, estamos haciendo entonces el tatuaje 3D del complejo areolar pezón, devolviéndole a esa paciente la última parte, entonces lo que consideramos de esa zona, que es devolverle la apariencia de una mama normal. Pero en todo este escenario, mastectomía preservadora, mastectomía total, oncoplastia, reconstrucción mamaria, tatuaje, yo creo que no podemos perder el norte. Y el norte es que las pacientes estén bien. Esto fue algo que en conjunto con el grupo de las redes sociales publicamos en estos días, y me pareció realmente interesante y bonito, que decía que la vida tiene diferentes capítulos y un mal capítulo no significa el final de la historia. Hay mucho más allá en la vida de las pacientes que han tenido o tienen cáncer de mama, y es nuestro rol el poder ayudarlas a seguir adelante en esto. No, excelente, Víctor. Mira, creo que ha sido, pero sin desperdicio ninguno de los minutos. Mira, de verdad que creo que es súper importante y vital que nuestras pacientes comprendan la importancia de la cirugía, y creo que es muy, muy relevante el punto que has mencionado, porque de verdad que es muy poco lo que se menciona en las redes, ¿no? El tema de, bueno, qué es lo que también espera la paciente. La paciente muchas veces se ve como ese alumno del siglo XVIII, en donde, bueno, estaba el profesor que era el única persona que le podía dar todo el conocimiento, y entonces el alumno quedaba así como esperando a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y la paciente realmente puede tener ese feedback con su médico, justamente con médicos especialistas. Yo creo que uno de los puntos que tú has resaltado es justamente el hecho inicial de que asistan a grupos especializados. El doctor Víctor Acosta justamente está trabajando y trabaja justamente en Ceclines, un centro que es no solamente referencia a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial, justamente cirujano, mastólogo de la ULA, del universitario también, de la Universidad Central de Venezuela, máster en cenología de la Universidad de Barcelona, también especialista en la parte de cirugía oncoplástica en París. Yo creo que Víctor, de verdad, bueno, nuestras pacientes han tenido contigo ahorita un excelente resumen. Hemos querido hacer este match con diferentes especialistas, y de verdad te agradezco nuevamente tu atención, y por supuesto, cualquier duda, comentario, pueden acudir a ti a través de allí, ¿no? De las redes sociales, ¿sí? Justamente como... Sí, por favor, siempre estamos activos y bueno, respondiendo las preguntas en la medida de lo posible. Maravilloso. Víctor, muchísimas, muchísimas gracias, y de verdad un placer como siempre poder compartir contigo. Omar, seguimos sintonizados y bueno, ayudando y colaborando en todo lo que podamos. Así es, gracias.